camiseta blanca ya no brilla, amaneció manchada de sombras. El año empezó con ruido de grietas y el silencio del Bernabéu pesa más que los títulos. Muchos señalaron a Xabi Alonso como si fuera el origen de la tormenta, pero hoy queda claro que el problema no vivía solo en el banquillo, vivía en cada rincón del vestuario y en los despachos más altos del club. El Real Madrid no cayó por un hombre, cayó por una estructura que se debilitó desde dentro. Cuando el poder se inclina más hacia los egos que hacia la autoridad técnica, el equipo deja de ser un equipo y se convierte en un conjunto de voluntades dispersas. Florentino Pérez, arquitecto de glorias pasadas, volvió a cometer un error que la historia ya conocía: proteger a las estrellas que al proyecto. Lo vimos antes con los Galácticos y el ciclo amenaza con repetirse como una lección que nunca se quiso aprender. El golpe fue duro, primero la Supercopa, humillación ante el Barça. Luego la Copa del Rey, eliminación dolorosa ante un Albacete humilde, valiente, pero infinitamente menor en jerarquía. Dos títulos perdidos en días, dos heridas abiertas en el orgullo blanco. Tras la derrota el quiebre, David Busquets privada se volvió sentencia pública. Xavi se fue y con él se fue la idea de un proyecto a largo plazo. No hubo paciencia, no hubo respaldo en el primer incendio serio. Álvaro Arbeloa tomó el timón entre ruinas, asumiendo culpas que no eran suyas, intentando unir lo que ya venía fracturado. Ni las rotaciones, ni las excusas justifican una caída tan profunda. Cuando no hay hambre, no hay reacción, y entonces llegó la verdad incómoda. En la última reunión Xavi fue claro: un entrenador no puede mandar si el club siempre elige ponerse del lado del jugador. Palabras duras sí, pero necesarias desde los entrenamientos. Las señales eran evidentes, indicaciones cuestionadas, gestos de hastío, estrellas que no toleraban correcciones. El respeto se fue diluyendo hasta romperse por completo. Se habló de hacerle la cama, de sonrisas frente a cámaras y cuchillos por la espalda en privado. No hace falta creer en conspiraciones cuando el fútbol ya ha mostrado mil veces cómo un vestuario puede empujar a un técnico al abismo. Xavi sabía de táctica, sabía de sistemas, pero no logró domar los egos de un grupo que se creía intocable. A diferencia de otros, no tuvo margen, no tuvo tiempo, no tuvo respaldo. Las decisiones de la directiva terminaron enviando un mensaje peligroso. Aquí el talento pesa más que la disciplina, y cuando eso ocurre, el club deja de ser más grande que el jugador, aunque se repita lo contrario en discurso.
vestuario se convirtió en una república paralela. Voces más fuertes que la del entrenador, órdenes ignoradas, unidad fingida, y así el proyecto se desmoronó. Hoy ¿qué hay? Allí está afuera. Se le culpa, se le señala, pero quizás solo fue la víctima visible de un problema profundo. Cometió errores, claro que sí, pero lo que terminó hundiendo al Madrid fue la desunión interna. El Real Madrid está roto, desde la presidencia hasta el césped. Arbeloa era un equipo dividido, un entorno cargado y una exigencia que no perdona. Ahora la pregunta queda en el aire, y es para ti que me escuchas. Falló Xavi por incapacidad, pero dio jugador hasta falta de maquenos. La fan del Bibi que mató masas, masita de voto. Que el balón es parentedes. Esta fue la más feliz syntaxe de dirmi. Hai ferido, i s'ha diu apenas mis hacer. Sí, tipo que soplen el baicer. Hasta que no te digo. Ya no tengo más. No fuese entrenador, no fue Xabi Alonso, fue la plantilla, fueron todos. Cada jugador que miró al costado cuando el equipo necesitaba carácter. Cada estrella que priorizó su ego por encima del escudo. Cada futbolista que obedecía solo cuando la orden le convenía. Xavi no perdió el vestuario en una tarde. El vestuario ya venía roto desde antes. Él solo fue el primero que intentó poner orden donde reinaba la comodidad. Y cuando alguien intenta cambiar las reglas en un lugar donde nadie quiere esfuerzo, el sistema se defiende y expulsa al intruso. Los jugadores eligieron el silencio cuando debieron elegir liderazgo. Eligieron la pasividad cuando el club pedía hambre. Eligieron protegerse entre ellos antes que proteger una idea colectiva. Porque es más fácil señalar al técnico que mirarse al espejo. Es más sencillo cambiar al entrenador que exigir compromiso a un vestuario entero. Y el Madrid, una vez más, eligió el camino corto. El problema no fue la táctica, no fue el esquema, no fue la pizarra, fue actitud. Fue la falta de obediencia, fue la ausencia de responsabilidad. En partidos donde la historia exigía coraje y solo se vio apatía. Un equipo grande no se rompe por perder, se rompe cuando deja de creer, cuando deja de correr, cuando deja de escuchar. Xavi pidió intensidad y recibió quejas, pidió disciplina y encontró resistencia. Pidió unión y se topó con egos blindados. Así no hay entrenador que sobreviva. Ni Xavi, ni Ancelotti, ni nadie. Hoy el relato intenta convertirlo en culpable, pero la verdad es más incómoda. El vestuario decidió no acompañarlo y cuando 11 no reman hacia el mismo lado,
El barco se hunde por muy grande que sea su nombre. El Madrid no necesita otro entrenador, necesita jugadores que respeten al club, que entiendan que la camiseta blanca no es un privilegio eterno, sino una responsabilidad diaria. Porque si no cantan la partida, si no cambio del taradía, de por sí moquético se ya o solo no merma en la lista de satícitas. Entonces sí, y habla las cosas. No fue Xabi Alonso, no fue el entrenador, fueron ellos, toda la plantilla, porteros, Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González, defensas, Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Francisco García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, David Jiménez. Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero. Delanteros: Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Gonzalo García, Brahim Díaz, Franco, más tanto no. Cada uno con nombre y apellido, cada uno con responsabilidad. No hay excusa, no hay justificación. No fue la táctica, no fue la estrategia. Fue la falta de disciplina, la falta de compromiso, la falta de unión en un vestuario que se creyó intocable. Xavi solo intentó guiar, enseñar, organizar, y cuando encontró resistencia en cada nombre que acabamos de decir, entonces quedó claro, el problema no estaba en él, sino en todos ellos. Un equipo que no respeta a su técnico, que protege egos por encima del escudo, está condenado a repetir los mismos errores. El Madrid no se levantó con Udoye, se notó como en capel entero, y no es que no la vista, con poder dos del CIS sin miedo, que está solos con padres. Ellos son culpables, no hay vuelta atrás. Cada portero, cada defensa, cada centrocampista, cada delantero, todos compartieron la culpa de este desastre. Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González, Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Francisco García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, David Jiménez, Jude Bellingham,
Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Sestero, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Gonzalo García, Brahim Díaz, Franco, más tanto no. Seguir al técnico, ellos decidieron no escuchar, ellos decidieron no escuchar, ellos quieren proteger sus egos antes que al club más grande de Europa. No fue Xabi Alonso, no fue Álvaro Arbeloa. No fue la táctica ni la estrategia, ellos rompieron al equipo, ellos dejaron que el Madrid cayera, ellos hicieron que la camiseta blanca perdiera su honor. Cada error, cada derrota, cada lágrima lleva sus nombres grabados. Ellos son culpables. Y ahora la historia los juzga. Y ahora la historia los juzga. Y otra vez la historia se repite en el Real Madrid, como un ciclo que nunca termina, como un error que enseñé a aprender de sí mismo. Cambian los nombres, cambian las épocas, pero el problema vuelve a aparecer, con el mismo rostro disfrazado de grandeza. Antes fueron los galácticos, hoy son nuevas estrellas. Antes fue soberbia, hoy es comodidad. El guión es el mismo cuando todo va bien, unión y sonrisas. Cuando llegan las derrotas el técnico cae primero y la plantilla sigue intacta. El club vuelve a proteger al vestuario, en lugar de proteger la idea, vuelve a sacrificar al entrenador para calmar un incendio que ellos mismos provocaron. El Real Madrid no pierde por falta de talento, pierde por exceso de poder mal gestionado. Pierde cuando los jugadores se sienten intocables, cuando creen que el escudo les pertenece. Mayes presentan, Xabi Alonso fue solo el último capítulo de un libro viejo, un libro que el madridismo ya ha leído demasiadas veces. Y mientras no se rompa ese ciclo, mientras no se devuelva la autoridad al banquillo, mientras no se recuerde que ningún nombre está por encima del club, la historia volverá a repetirse. Hoy fue Xabi, mañana será otro, pero el problema seguirá ahí, esperando al próximo entrenador que se atreva a decir la verdad.
Real Madrid. Cuando no se aprende del pasado, el pato siempre regresa. Y así llegamos al final de esta historia, una historia que no terminó con un despido, sino con una advertencia. El Real Madrid no necesita más excusas, no necesita más discursos vacíos, ni promesas que se rompen al primer tropiezo. Necesita memoria, necesita autocrítica, necesita verdad, porque mientras se siga culpando al entrenador y se siga blindando a los egos, el escudo seguirá pagando el precio. La camiseta blanca no pesa menos, pesa más. Todos están preparados para cargarla. Xabi Alonso no fue el problema, fue el espejo, un espejo que mostró lo que muchos no quisieron ver. Hoy el madridismo está dividido, confundido, cansado de repetir el mismo ciclo, pero también está despierto, y cuando la afición despierta ya no acepta mentiras. El futuro del Real Madrid nos construye cambiando nombres en el banquillo. Se construye recuperando valores, esto disciplina, hambre y unidad, porque ningún jugador es eterno, ningún ego es sagrado y ningún vestuario está por encima del club. Si esta lección se aprende, el Madrid volverá más fuerte. Si se ignora la historia, volverá a escribirse con el mismo dolor. Aquí termina esta reflexión, aquí empieza la responsabilidad. Les hablo su humilde servidor en Viva Fan Music Paz del B. Gracias por escuchar, gracias por pensar, y hasta la próxima. Del envío.